Consideramos un talud infinito de suelo no consolidado, que tiende a desplazarse sobre otro material rígido con una pendiente gamma. La profundidad del suelo no consolidado es de h. El análisis se realiza sobre una longitud L. El suelo se puede encontrar no drenado o parcialmente drenado, por lo que vamos a considerar el factor del agua en el sistema. Para determinar la estabilidad utilizamos la expresión del factor de seguridad Fs igual a la resistencia del corte del suelo dividido entre la resistencia del corte demandante o solicitante. La profundidad H será igual al porcentaje de suelo no drenado representado por epsilon multiplicado por H más la profundidad del suelo drenado, representado por 1 menos epsilon por H. De igual manera, el peso del bloque en análisis se divide en dos. El primero, que corresponde al material drenado, representado por la densidad del material drenado gamma, y otro representado por el material no drenado, representado por la densidad del material gamma menos la densidad del agua. La superficie de contacto del área en estudio se identifica con la letra D y está dada por la división entre la longitud L entre el coseno de beta. Para el análisis, L se puede considerar como un elemento unitario de valor 1. Según se esté trabajando bajo el sistema internacional, se hablará de L igual a 1 metro. Haciendo la salvedad que en este caso se asume que el bloque con tendencia a desplazarse se encuentra en una condición de equilibrio, por lo que no existe un desplazamiento. Esta condición es fundamental para el análisis. Es importante destacar que el análisis se puede realizar a corto plazo. En este caso se emplean parámetros sin drenaje. El análisis puede también realizarse a largo plazo. En tal caso se emplean parámetros con drenaje. En tal situación, el agua en el sistema puede reducir la resistencia al corte en suelos cohesivos. Obsérvese que el área en análisis tiene la forma de un prisma, el cual se encuentra en equilibrio por las fuerzas resistentes y actuantes, paralelas a la superficie de deslizamiento. Se destaca que de romperse el equilibrio en el sistema ocurriría el deslizamiento. Ahora calcularemos la tensión vertical efectiva sobre el plano de deslizamiento sigma, igual al peso efectivo del prisma del suelo en estudio, por una profundidad unitaria en dirección de la pantalla o al observador del plano, dividido entre la superficie actuante. Por lo que la tensión efectiva sigma es igual a la densidad del material por epsilon por la profundidad h por gamma más el producto entre la densidad del material menos la densidad del agua por 1 menos el porcentaje epsilon por la profundidad h, todo esto dividido entre la superficie actuante d. Recordemos que gamma es la densidad del material no drenado. Sustituimos d por 1 sobre coseno de beta y desarrollamos el numerador, el que nos queda como densidad del suelo gamma por el porcentaje epsilon por la profundidad h, más la densidad del material gamma por la profundidad h, menos la densidad del agua gamma w por la profundidad h, menos la densidad del agua gamma por el porcentaje epsilon por la profundidad h, más la densidad del agua por el porcentaje epsilon por la profundidad h. Al simplificar obtenemos la tensión efectiva igual a la profundidad del material h por el coseno de beta por la densidad del material gamma menos la densidad del agua por 1 menos el porcentaje epsilon. La tensión efectiva actúa sobre la vertical. También debemos calcular la componente perpendicular del esfuerzo de tensión sigma sub n, el que está dado por la tensión efectiva por el coseno del ángulo beta. Al sustituir la tensión efectiva obtenemos que el esfuerzo de tensión efectiva sigma sub n es igual a la profundidad h por coseno cuadrado de beta por la densidad del material gamma menos la densidad del agua por 1 menos el porcentaje epsilon. Por otra parte, se debe calcular cuánto es la resistencia al corte del suelo tau sub f en el plano del deslizamiento, para lo cual utilizamos la fórmula de Coulomb.
la que viene dada por la cohesión más el esfuerzo de tensión normal sobre el plano del corte por la tangente del ángulo de fricción interna del suelo phi. Sustituyendo la tensión normal, la expresión queda como la resistencia del corte del suelo tau sub f es igual a la cohesión C más la profundidad h por el coseno cuadrado de beta por la densidad del material gamma menos la densidad del agua por 1 menos el porcentaje epsilon por la tangente del ángulo de fricción interna del suelo phi. Al evaluar la componente perpendicular debido al peso total, el plano de deslizamiento es igual a la densidad del suelo gamma por la profundidad del suelo por el seno de beta. Cabe mencionar que es la componente de peso total que puede generar el deslizamiento, de donde se obtiene que la resistencia al corte solicitante o demandante tau sub d, la cual es igual a la densidad total del suelo por la profundidad h por el seno de beta entre la superficie d. Al despejar obtenemos la ecuación equivalente de la resistencia al corte demandante igual a 1/2 de la densidad total por la profundidad h por el seno de 2 veces beta. Ahora estamos en la capacidad de sustituir en la ecuación del factor de seguridad, obteniendo la expresión Fs igual a la cohesión C más la profundidad h por el coseno cuadrado de beta por la densidad del material gamma menos la densidad del agua por 1 menos el porcentaje epsilon por la tangente del ángulo de fricción interna del suelo phi. Todo esto dividido entre 1/2 de la densidad total por la profundidad h por el seno de 2 veces beta. Recordemos, gamma representa la densidad del suelo saturado o no drenado y gamma sub W es la densidad del agua. Hemos llegado al final de este video. Espero les haya sido de mucha utilidad.